Shur Sheini Beinyanei Tzniut. Nuestra segunda clase respecto al tema de la Tzniut, del recato. Vamos a empezar un poco más en detalle. Una de las preguntas centrales en la halajá respecto al tema de la Tzniut, al recato, es ¿cómo se define el hecho de que una mujer esté vestida recatadamente? La shela es si hay reglamentos absolutos en las halajot de tzniut que no tienen nada que ver con lo que se acostumbra en ese lugar o en ese país o en esa sociedad, o que las halajot de tzniut son halajot relativas. ¿Qué? Hay lugares donde ciertas partes del cuerpo se acostumbran a descubrir, y hay lugares donde ciertas partes del cuerpo, esas mismas partes, no se acostumbran a descubrir. Entonces quizás en el lugar donde esas partes están cubiertas, el hecho de que una mujer descubra esas partes se va a considerar falta de tzniut, pero en otro lugar donde esa es la moda y esa es la costumbre y esa es la forma de vestir de la gente, entonces eso no se va a considerar falta de tzniut. En un lugar donde las mujeres van con falda larga, entonces esa es la forma de vestir. Y si una mujer va a ir con minifalda, entonces eso se va a considerar como falta de tzniut. Pero si estamos en un lugar donde todas las mujeres van con minifalda, entonces quizás esa es la costumbre. Así es como las mujeres se visten en este lado, en ese lugar. Si estamos en un lugar donde las mujeres se visten con remeras o camisas sin manga, y esa es la costumbre, entonces quizás eso en ese lugar no se va a considerar falta de tzniut. Pero si estamos hablando en un lugar donde las mujeres van con las mangas hasta las manos, ¿sí? Y todo el brazo está cubierto, entonces quizás en ese lugar, no solamente si la mujer no va con mangas va a estar indebidamente vestida, sino que a filo lo va a tener que hacer de tal manera de que todo su brazo esté cubierto. Eso es una shela muy importante en todo este tema de la halajá. Como van de que normalmente el problema más serio es en el verano que en el invierno, porque en el invierno por naturaleza y por el frío y por el clima, entonces las personas se cubren de manera natural su cuerpo por ese motivo, pero como van, la diferencia se va a manifestar más en la época de verano. Entonces, este tema está un poco en discusión. Hay muchos poskim que opinan que las reglas y los reglamentos de la tzniut se fijan de acuerdo a lo mekubal, a lo que está aceptado en aquel lugar, en aquel país, en aquella ciudad, en aquella sociedad, y en aquel tiempo puede ser una sociedad donde hace 50 años la costumbre era de tal manera, y después de 50 años, que cuando uno ve las películas de hace 50 años, 60, 70 años, entonces ve de que las vestimentas normalmente eran más largas y más amplias, y con el correr del tiempo se fueron acortando, ¿sí? Y se fueron haciendo cada vez más baratas, porque cuando hay menos tela, aparentemente. ¿No? Buscaron economizar. Economizar, mejor, hay que economizar. Aunque aquí vi a Baruch que movió la cabeza, parece de que a veces es al revés, ¿no? Cuanto menos tela hay, más cara es la vestimenta. Entonces parece que no va de acuerdo a la vestimenta, sino a cuánto se descubre del cuerpo. Entonces, si más se descubre el cuerpo es más caro, si menos se descubre es más barato. Todo. Volviendo al mundo de la seriedad, la mayoría de los poskim no están de acuerdo con esta idea, y la halajá es de que hay lugares
en el cuerpo, partes del cuerpo de la mujer que deben ser cubiertos totalmente, a pesar de que quizás la mayoría de las mujeres en aquella sociedad o en aquel lugar normalmente los mantienen descubiertos. ¿Por qué? Porque en las leyes de tzniut, que nosotros poskim la halajá, o sea, el veredicto halágico es de que estos reglamentos son absolutos y no dependen de la costumbre, sino que dependen de parámetros que fijaron Jajamim, hasta qué o la Torá, hasta qué parte del cuerpo la mujer debe mantener su cuerpo cubierto y en qué partes el cuerpo puede mantenerse en descubierto y no hay ningún problema. ¿Okay? Ya, ¿cuál es el motivo? Aparentemente uno podría decir, la lógica está en lo que se acostumbra en aquella sociedad, ¿sí? Si uno va, no sé, a las selvas del Amazonas o no sé, algún otro lado donde ahí prácticamente todo el cuerpo de la persona, de la mujer, están en descubierto, entonces alguien se da cuenta ahí de que eso está mal, o sea, es lo normal. Entonces, ¿por qué de cualquier manera los jajamín fijaron parámetros absolutos? Como van, no en todo, hay ciertas cosas que vamos a ver que dependen ya de la costumbre, pero hay ciertas cosas que básicamente no están en discusión, que deben estar cubiertos. ¿Por qué? ¿Por qué jajamín fueron, digamos, estrictos en este punto o en este aspecto de las partes que deben estar cubiertas en la mujer? Para no provocar al hombre en un momento dado que vaya atrás de... ¿Qué? Najón. Entonces, Najón. Podemos dividirlo esto en varias respuestas. Primeramente, por el mismo hecho de que la mujer debe cuidar su recato personal, interno. O sea, otra vez, sin entrar en el hecho de lo que puede ver un hombre y empezar a tener pensamientos indebidos o despertar instintos sexuales o por lo demás. Primeramente, la tzniut es algo personal de la mujer, o sea, la mujer tiene que sentir de que su cuerpo no es algo que no es una cosa que se pone en las vitrinas para mercadería y para venderse, sino que es algo muy personal, es algo muy de uno, ¿sí? Y por eso esas partes del cuerpo que los jajamim exigieron que deben ser cubiertas es para cuidar la integridad de la mujer, de la misma persona. O sea, hoy en día cuando uno habla de este tema, muchas veces la gente que no entiende o que no profundiza en lo que es el concepto de la tzniut, piensa de que los jajamim vinieron a encerrar a la mujer o a provocarle de que no se muestre y hacerla más fea, quién sabe qué. Pero si uno lo analiza de manera profunda, se da cuenta que es todo lo contrario. O sea, lo que quieren jajamín con el tema de la tzniut es justamente cuidar la integridad de la mujer, que la mujer no sea un aparato que todo el mundo empiece a mirarla y a observarla y a pensar en ella, y que quizás entre comillas, no se haga una prostitución práctica con esa mujer, pero sí en el pensamiento. O sea, imagínense una mujer que 100 hombres que la vieron en ese día están pensando en ella. Entonces, ¿qué es eso? Es una mujer que está en la mente de tanta gente. Entonces, una de las maneras de cómo van tratar de minimizar esa situación lo más posible es por medio de lo que dijeron nuestros jajamim, de que la mujer debe mantener el cuidado de la tzniut en su vestimenta. En el caso del hombre también hay tzniut, por supuesto, pero como van, son menos estrictas en ciertos aspectos, pero también se habla en el Halajá, en el Shulchan Aruch, de cómo un hombre debe, cuando va al baño, y de que debe tratar de cubrirse las partes también de sus órganos y demás, y como van ahí a la halajot que también tienen que ver con la tzniut, con el tema de la tfilá, que cuando se hace tfilá, cuando una persona hace tfilá frente
a una mujer en su vestimenta, todo eso tiene su relevancia y lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, como dijimos, el cuidado del recato es para la mujer en sí misma y también, por supuesto, para la relación de la pareja. Sin ninguna duda, según la Torá, según la Halajá, según nuestros Jajamim, la belleza de la mujer debe ser algo que se debe exponer únicamente hacia el esposo. Otra vez, no se está diciendo que la mujer no se puede arreglar y no se puede ver bien, pero principalmente que todo lo que es la belleza que se manifiesta externamente, corporalmente, en vestimenta y demás, debe ser lo menos llamativo hacia afuera y debe ser todo lo contrario hacia su esposo, por supuesto principalmente en la época donde hay permiso, digamos hay pureza en la mujer y que no está impura. Entonces, volvamos a la halajá. Hay lugares en el cuerpo que deben estar cubiertos. El minag, la costumbre del lugar, no tiene ninguna influencia sobre ellos. Hay algunos lugares en el cuerpo que según el din no hay obligación de cubrirlos, pero las mujeres acostumbraron sí a tenerlos cubiertos. Tomeret, aquí entra de manera interesante el concepto del minhag, de la costumbre. Y nosotros sabemos de que minhag Israel din, el minhag dentro de Israel es halajá. Kamuban, depende qué minhag, qué costumbre, quién decide que eso es costumbre, pero hay minhagim que ya parten del Talmud, hay minhagim que son de jajamim, de los jajamim posteriores. Por ejemplo, uno de los minhagim muy conocidos por nosotros es el minhag de los ashkenazim, de no comer en Pesach kitniot. Eso es un minhag, de no comer ciertas leguminosas que no están dentro de la lista de los 5 cereales que fermentan, que según la Torá se pueden transformar en hametz. Según la Torá, hametz es únicamente 5 cereales, que en trigo, cebada, centeno, avena, espelta, nada más. El arroz no se puede hacer hametz según la halajá, y tampoco los frijoles, y tampoco nada de todos esos tipos de leguminosas. Pero bueno, por diferentes motivos, que no vamos a entrar ahora en ellos, porque no es la halajá, no es el tema que estamos hablando. Sí, en Ashkenaz, en las comunidades de Europa Occidental, y en algunas otras comunidades, se acostumbró a no. Y por eso, hoy en día, una persona que pertenece a la comunidad ashkenazí, entonces, a pesar de que lógicamente en el Shulchan Aruch y en el Talmud no hay ninguna halajá de que no se puede comer arroz, pero la costumbre es de que no. ¿Qué? Muy bien. Entonces, lo mismo ocurre con el tema de la vestimenta. Ejemplo. Si nosotros hablamos de que, según la halajá, la mujer debe cubrir, por ejemplo, su brazo hasta el codo. Como ejemplo. Entonces, dijimos, a pesar de que en ese lugar todas las mujeres van con manga corta, entonces ahí la costumbre no influye en la halajá, y la halajá queda de que la mujer debe cubrir su brazo por lo menos hasta el codo incluido. ¿Okay? Como lo vamos a ver posteriormente. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si una persona vive en una comunidad donde todas las mujeres se cubren no solamente hasta el codo, sino que se cubren hasta todo el brazo completo? ¿Okay? Entonces, mitzat adin, según el din, no hace falta, porque la halajá es que mientras la mujer se cubre hasta el codo, está cumpliendo con la halajá correctamente y adecuadamente. ¿Okay? Pero si esta mujer está en una comunidad donde las mujeres sí son más exigentes y se cuidan de cubrir totalmente su brazo, entonces ese minhag puede ser de que obligue de manera halágica también a esas mujeres que dicen que quisieran actuar de acuerdo a lo que es la halajá propiamente dicha. ¿Okay?
y una mujer que no actúe de esa manera puede ser de que está de alguna manera, diríamos, que no está cuidando exactamente los reglamentos de la tzniut, a pesar de que si estaría en otro lado sería excelente lo que está haciendo, pero en este lugar ese es el minhag, esa es la costumbre. Tov. Entonces vamos a empezar ya en detalle. Bemet, cuando uno habla de estas halajot, de tzniut, y cuando hay que empezar a ser meticuloso y exacto en las medidas y hasta dónde y en qué parte, entonces uno podría pensar, bueno, estas halajot, así como se llaman ilhot tzniut, se deben enseñar de manera tzanúa. Sí, quizás no por el internet o no en un quórum tan amplio, sino de una manera un poco más íntima, privada. Exactamente. Y más, entendiendo de que posiblemente hay mucha gente que o no entiende o le cuesta percibir la meticulosidad de estas halajot. Porque está aquí sí exactamente, y porque un poco más arriba no, y porque un poco más abajo sí, y porque más arriba no. Que es un tema un poco ragish. ¿Cómo se dice ragish? Un tema un poco sensible, un tema un poquito sensible. Pero esa sensibilidad la vamos a tener que dejar un poquito de lado. Primeramente porque son halajot que hay que saberlas, que hay que estudiarlas, como todas las halajot. Y por eso la gente está interesada en saberlas y las tenemos que enseñar. Y yo creo que hoy en día, Dafka, como vivimos en un mundo tan abierto, tan liberal, donde estos temas se tratan de una manera tan negativa, tan, como dijimos, a veces la palabra negativa queda corta, con los medios de comunicación, con todas las cosas, con el internet, con realmente cosas que a veces son difíciles a filo de poder expresar, pero que son conocidas y son sabidas, de que hoy en día con el apretar de un botón se puede llegar a direcciones muy muy desagradables en este aspecto de la tzniut. Entonces Ulay, nosotros vamos a dar un granito de arena justamente para tratar de traer el contrapeso de esta situación y hablar un poco de lo que, por lo menos en el mundo de la Yahadut, del judaísmo, se pretende cuando se habla de lo que es la mujer, de lo que es la vestimenta, de lo que es el recato, y de lo que es el respeto, y de lo que es la vergüenza positiva de cómo la persona, y específicamente una mujer, debe manifestarse también en sus aspectos externos y en su vestimenta. La Gemara en el tratado de Ktubot, Daf Ain Bet 72 Amud Bet, dice que la mujer debe, según la halajá, debe cubrir su zroa, brazo, zroa, y si lo revela públicamente se considera como overet al dat yehudit, que está transgrediendo el dat, el comportamiento, el cumplimiento de la Yahadut, del judaísmo, de la Torah. Y lo demás lo puede mantener descubierto. ¿Qué?
entre comillas, o entre paréntesis, dentro de algunos Shabbatot vamos a leer la parashá de Vaishlach, donde aparece el Sipur de Dinah. ¿Qué le pasó a Dinah? ¿Qué? Shem ben Hamor. ¿Ah? Salió a la calle. El Midrash en Bereshit Rabba dice de que cómo se le despertó las ganas a Shem ben Hamor, porque la vio, mejor. Pero hay quienes dicen no solamente que la vio, sino que vio de que se le descubrió uno de los brazos a Dinah. No sería otra cosa, pero descubrió. ¿Ah? No descubrió otra cosa, no, digo, porque hoy en día las mujeres a veces muestran sus atributos. En aquella época, Caniré, por eso digo, hoy en día que una mujer vaya con manga corta nos parece algo normal. ¿Mejor? Pero justamente eso es lo que estamos estudiando, que según la halajá, eso no es normal. La mujer no debe mantener descubierto parte de su brazo, por lo menos hasta el, como vamos a ver, hasta el codo. Y caniré que eso fue, según el Midrash, lo que sucedió con Dinah. ¿Qué? O sea, estamos hablando de aparentemente algo que no es exagerado, pero eso fue lo que sucedió, así dice el Midrash. Y así lo vio y lo observó Shem ben Hamor, y eso fue lo que le despertó la ta'avá, el deseo para luego ir y pecar y violar a Dinah. Entonces, como ven que este es un ejemplo simple de que eso es lo que puede llegar a suceder con una mujer que descubre parte de su cuerpo indebidamente. Y sabemos que hoy en día las cosas no son muy diferentes y que suceden mucho y muchas veces por eso. En otros niveles, en otras partes, pero el icarón, el fundamento es exactamente el mismo. La mujer que no cuida su cuerpo y lo hace, como lo denominamos, efker, como si fuera algo que no hay que rendir cuentas, entonces que luego, que no llore cuando hay consecuencias que son muy desagradables y que los hombres molestan. Entonces, como bueno, hay hombres que molestan sin que la mujer esté mal vestida, eso también sucede. Pero muchas veces, y la gran mayoría de las veces, es porque estos aspectos en la halajá no son cuidados de manera meticulosa. Como otros ejemplos, como es el tema del Ijud, que en alguna vez también lo estudiamos, y que el Rambam, el Maimónides, dice de que, como este es otro de las ramificaciones de la falta de tzniut, que un hombre se queda a solas con una mujer ajena, a felú que esté vestida 100% y que sea tzanúa y que todo lo que tú quieras. ¿Qué? Porque otra vez, el quedarse a solas con una mujer que es ajena, ¿qué? Otra vez despierta la intimidad como tal, despierta los deseos sexuales del hombre. Y por eso la Torá y los Jajamim nos enseñaron cómo cuidarnos de todas esas cosas. ¿Qué? ¿Solamente con una mujer ajena? ¿Únicamente con una mujer ajena? Sí, uno se puede quedar a solas con su esposa y se puede quedar a solas con su hija y con su mamá. Hasta 2 generaciones, con la abuela y con la nieta. ¿Y la prima? ¿Ah? No. ¿No? Con la prima de Rehab te puedes casar si quieres. Pero si ya es una señora de edad. ¿Ma? Si ya es una señora de edad. Entonces aquí Jajamim dijeron, vamos a poner shiurim. Si tiene 70 años y se ve como la bruja cachabacha y le falta un ojo, entonces sí se puede. Pero si tiene los 2 ojos y está guapa, o sea, ¿dónde pones el límite? O sea, no... ¿No? ¿Conoces la bruja cachabacha? ¿No? Todavía no. Una mujer que tiene que ir al rabino para una consulta de la familia. ¿Ah? Una mujer que va a consultar al rabino por una consulta. El Ijud tiene sus reglamentos. Si es un lugar donde la puerta no está cerrada con llave, o es un lugar donde pueden entrar otras personas,
Pero esos son Ilhot y Hut y no estamos ahora estudiando Ilhot y Hut. De Mashwaher. Tov. Entonces volvamos. ¿Cuál es la halajá respecto a esta parte en la mujer? Brazo. ¿Qué es brazo? La Gemara no trae fotos. ¿Najón? La Gemara solamente trae palabras y no te dice dónde es el zroa. ¿Qué es el brazo? ¿Hasta dónde es el brazo? El brazo empieza acá y termina acá. ¿Najón? ¿Dónde termina el brazo? ¿Acá? ¿A dónde termina? ¿Aquí? ¿Acá? ¿A dónde termina? Entonces, según la mayoría de los poskim, el zroa es la parte que está entre el hombro y el codo. ¿Cómo van? Desde acá arriba, ¿ken? Hasta el codo. Eso es lo que debe estar cubierto, incluyendo el codo. El codo debe estar cubierto. ¿Ken? Por lo tanto, una mujer normalmente tiene que comprarse lo que se llama esas remeras o esas camisas 3/4 que le cubre hasta un poquito debajo del codo. El codo debe estar, hasta el codo debe estar cubierto. Debajo de esa parte, ya, según la halajá, está permitido que se mantenga descubierto. Hay algunos poskim que opinan de que la mujer debe cubrir todo su brazo completo hasta su mano, menos la mano. ¿Qué? O porque opinen de que eso es el brazo es todo el brazo y no solamente hasta la mitad del brazo, o porque opinan de que Ulay el Din no es exactamente así, pero el minhag que acostumbraron las mujeres en Israel era de sí ir con todo el brazo cubierto. Lemase, la costumbre, y hoy en día es así, como la mayoría de los poskim, es lo que dijimos antes, que se debe mantener cubierto Adam Arpek hasta el codo incluido, y debajo de eso ya no hay chiyuv, ya no hay obligación de cubrir. Ya, quiero que sepan que aquí hay un tema también muy relevante, que no es solamente relacionado a cómo la mujer debe vestirse, sino que tiene que ver con el tema de la lectura del Kriyat Shema, o la Tfilá, o el estudio de Torah. Un hombre, según la halajá, no puede hacer Tfilá, no puede decir una brajá, no puede decir Kriyat Shema cuando tiene delante de sí una mujer que la está viendo y está halágicamente vestida de manera inadecuada. Aún así sea su esposa. ¿Ah? Aún así sea su esposa. Aún así sea su esposa, aunque en su esposa depende, hay. Pero, najón, en base, normalmente es lo mismo. Entonces, si una persona, por ejemplo, está en el bus y está haciendo Teilim, o está haciendo Kriyat Shema, o quiere decir una brajá, entonces, si tiene delante de sí y está viendo una mujer que está con manga corta, o como van todas las alajot que vamos a ver, entonces puede llegar eso a ser muy problemático. ¿Y lo del baño también? ¿Ah? Cuando uno sale del baño, No tiene nada que ver. O sea, la brajá del baño es una brajá como cualquier otra. El asunto es no decir, en general, dvarim shebikdusha, cosas que tienen que ver con kdusha, que pueden ser una brajá, que puede ser tfilá, que puede ser shema, que puede ser teilim, que puede ser estudiar Torah. Si una persona está estudiando sin hablar, el problema más serio es decir, hablar cosas de kdusha frente a una mujer que no está vestida con tzniut. Entonces, O sea, no va a tener la intención. no importa que, otra vez, no importa que no tenga la intención. En el momento que el hombre está observando, está viendo esa parte de la mujer que debe estar cubierta, no debe decir cosas de kdusha. Esa es la halajá. Al contrario tampoco, ¿no? ¿Qué es al contrario? Es decir, una mujer que va a hacer lo mismo, cuidado, o una verajot, no puede tener delante un hombre. No, un hombre ya es diferente, porque un hombre que tenga el brazo descubierto, según la halajá, no pasa nada. A no ser de que sea el órgano masculino o algo así, que eso es la herba propiamente dicha, eso ya es otra cosa. Pero en general, en el hombre no existe esa problemática. Sí, está. El problema está más en la mujer. Como hay otra halajá,
si la mujer ella misma puede hacer tefilá mientras hay partes de su cuerpo que deberían estar cubiertos y no los tiene cubiertos. Entonces, eso normalmente puede ser menos problemático, pero en general esa es la halajá, y por eso hay que encontrar soluciones. ¿Qué? Una de las soluciones es, por ejemplo, darse vuelta, Kamubán, darse vuelta, pero no para el otro lado donde hay una mujer que está igualmente vestida o peor, que eso ya Kamubán no va a servir. Hay una solución, según el Shulchan Aruch, es cerrar los ojos, taparse los ojos. En el caso de los hombres Hay- que rezan con shorts, Eso ya es otra cosa. O sea, ahí el tema es rezar con short por el kavod en el momento de la tefila. En el momento de la tefila tú estás frente a Hashem. No es por el tema de tzniut o de erva, o sea, de que hay una parte del cuerpo de la persona que debe estar, sino más que nada, eso es una halajá de tefila específicamente, no de tzniut. O sea, en la tefila tú estás frente a Dios. La pregunta es cómo te paras frente a Dios. Con pantalón largo, con bermuda, con short, con camiseta, con camisa, ¿me entiendes? Esos son otras halajot. Normalmente el hombre debe vestirse en la tefilá como se presentaría frente a una persona de manera respetable. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ah? Depende, si es un kibutznik, ulay sí. No me río, lo digo bien en serio. En un kibutz que la gente va todo el día en shorts, y si viene el Rosh Memshalá lo reciben en shorts, a Zulay pueden hacer tefilá en shorts. ¿Por qué te ríes? ¿No? ¿Qué? ¿Tienes una pregunta? Ah. Es muy gracioso esto, ¿no? Pero a los rabinos muchas veces, a los que trabajan, como yo trabajé en comunidades, a veces les toca hacer bodas. Y a veces las novias se olvidan que entran en un Beta Knesset y piensan que están en otro lado. Entonces, como que los rabinos les dicen y les avisan y les enseñan cómo tienen que venir, pero parece que hasta que llega la boda parte de las alajot, parte de las cosas se les olvidan, y obviamente es un problema. O sea, ahora en la jupá hay que decir brajot, hay que decir boré priya gefen, hay que decir la braja de kiddushin, hay que decir sheva brajot. Entonces, ¿cómo hace el rabino? Como si está mirando a la novia de allá. Mejor. Entonces hay rabinos que quieren ver al público, entonces se dan vuelta y miran al público para que el público los vea, ¿no? Lo que pasa es que a veces también en el público hay problemas, pero bueno, eso es... ¿Quién? Entonces hay comunidades que obligan a las... ligan o les dan a las mujeres, a las novias, un shal o algo para que se cubran. ¿Qué? Un buen consejo es llevarse un sidur donde están las brajot y hacer así, las brajot, caja. Está leyendo, ¿no? Está leyendo, entonces esa también puede ser una buena solución. ¿Qué? Pero, bueno, ya hablamos de eso, pero usted dijo que afirmó que estuviéramos en el bus mirando a la persona, es solo diciendo. Mejor. Porque una cosa es, mira, cuando tú haces, por ejemplo, tefilá o brajá, tienes que decirlo. Pero, por ejemplo, entonces ahí es más problemático. Pero cuando tú, por ejemplo, estudias Torah, puedes pensarlo, no lo tienes que decir. O sea, puedes estar leyendo sin decirlo. Entonces, pensarlo sin decir, eso ya es pensamiento, y eso, según la halajá, es menos crítico. Entonces, si una persona está leyendo en su libro, a pesar de que tiene delante algo que no es tzanúa, entonces ahí se puede, digamos, ser más menos estricto, digamos, y se puede
estudiar o leer lo que uno está viendo. Pero cuando uno, por ejemplo, también se dice que cuando uno entra al baño no se puede ni siquiera pensar en nada de... Zenajón. Tienes razón, en el baño, porque el baño es un lugar de tu mamá más y por eso ahí está prohibido. Pero aquí como va, no estamos hablando de que tú estás mirando, sino que lo tienes delante. Entonces, en la halajá dicen que Bejorofen, el pensar no es lo mismo que decir. ¿Sí? O sea, a pesar de que dentro del baño eso sí está prohibido, pero en este caso de lo que llamamos hervá o partes que deben estar cubiertas en la mujer, entonces si el hombre solamente piensa, entonces ahí es menos estricto el asunto. ¿Verdad? Top. Entonces, eso es el tema con con el brazo. O sea, continuando con esta halajá, hay quienes opinan, hay una Gemara en Masejet Brachot, Chaf Dalet 24, que dice, Tefach beisha erva. Un tefach. ¿Qué es un tefach? Un puño. En la mujer es erva, o sea, es lo que llamamos la parte de la intimidad, son de las cosas que el hombre tiene prohibido de observar. ¿Qué? Erva. O sea, como que esto depende en qué parte del cuerpo estamos hablando. Y la Shelah es, ¿a qué se refirió aquí el Jajam cuando dijo que esta medida es lo que es erva? ¿A qué se refirió? Que un tefaj, que la medida de un puño es erva. Entonces, hay quienes quisieron explicar que, por ejemplo, cuando hablamos lo que dijimos antes, del zroa, ¿sí? Del brazo, si dijimos que el brazo es hasta el codo, entonces, si la mujer tiene descubierto menos de un tefaj, no hay problema, o sea que teóricamente no estaría prohibido. O sea, si la mujer, por ejemplo, tiene casi la manga hasta el codo, un poquitito más arriba, pero no queda descubierto la medida de un tefaj, entonces hay quienes opinan, está bien. O sea, si la mujer tiene una camisa que tiene una manga hasta casi el codo y no llega a ser un tefaj, sino menos, entonces hay quienes opinan que esto podría estar permitido. ¿Qué? Pero la halajá, otra vez, la mayoría de los poskim dicen que en realidad no se debe descubrir ni siquiera menos que un tefaj de aquellos lugares que deben estar cubiertos en su totalidad. Por lo tanto, si yo digo que el brazo debe estar cubierto hasta el marpek, hasta el codo, entonces todo debe estar cubierto hasta el codo sin disminuir a filo 1 centímetro. Eso es. ¿Qué? Y lo que dijo la Gemara, de que estamos hablando específicamente de un codo, de un puño, de un tefaj, es solamente respecto a lo que hablamos ahora de decir cosas de Kedushá, o sea, de decir una brajá, de decir una tfilá. ¿Qué? Que si un hombre se encuentra, por ejemplo, frente a una mujer que está bien y que tiene su manga bien, casi hasta el codo, pero no se cubrió todo el codo completamente, entonces puede decir Dvarim Shebikdusha, puede decir, ¿por qué? Porque a pesar de que la mujer Ulay no está cumpliendo con la halajá porque debería tener cubierto hasta el codo completo, pero respecto a lo que yo tengo que hacer como persona que voy a decir una brajá o una tfilá o kriyat shema o alguna cosa de Kedushá, entonces yo no tengo impedimento mientras la mayoría del lugar que debe estar cubierto está cubierto. ¿Qué? Esa es básicamente la idea. ¿Qué? Tof. Pasemos a otra parte. En el Talmud hay otra vez ahí, hay varios dichos
Rav Hizda dice, shock, que no les agarre un shock, shock de Isha Erva. El shock. El shock es la pierna. La halajá fija que, Kamubán, esa parte en la mujer es una de las partes íntimas y el revelarlos, Kamubán, a hombres, se considera pritzut, se considera, Kamubán, una actitud inmoral y, Kamubán, eso provoca de que no se pueda decir dvarim shebikdusha, cosas que tienen que ver con dusha, Kamubán, frente a una mujer que tiene esa parte de su cuerpo descubierta. Según la mayoría de los poskim, cuando Rav Hizda habló de que el shock debe estar cubierto, es Kamubán, básicamente toda la parte de la pierna de la mujer, que básicamente hasta la parte de abajo, que Zotomeret, prácticamente toda la pierna, hasta la planta del pie. Eso es lo que debería, según la mayoría de los poskim. ¿Qué? Kamubán, no es necesario que la mujer tenga una falda que le cubra todo, sino que puede ponerse una falda hasta debajo de las rodillas y ponerse unas medias o algo que le cubra. Con eso sería suficiente. ¿Qué? Shav Kamubán, hay que aquí aclarar y es obvio que la mujer no puede ponerse una falda que le cubra solamente una pequeña parte de sus piernas y ponerse medias que le lleguen hasta arriba, porque eso vadai no sirve. ¿Qué? O sea, estamos hablando de que compartido la mujer puede entre su falda y sus medias, si la falda llega debajo de sus rodillas. Akshav. Pantalones no puede vestir tampoco porque... Vamos a ver pantalones. Primeramente vamos a ver qué es lo que tiene que estar cubierto y luego con qué. Sí, pero el tema de pantalones, como van, es un tema aparte que lo vamos a ver. Pero, sin embargo, uno en la calle a veces se da cuenta que hay mujeres que pueden tener la falda incluso ya casi tapándole los zapatos. ¿Qué? Pero el material no les ayuda mucho. Jefe, vamos a ver. El material, el color, ajustado, hay muchas cosas. O sea, es un tema amplio. ¿Qué? Lo que tú aquí acotas es muy importante. Hay mujeres que pueden estar vestidas de A a Z según la halajá, pero se visten con pritzut. Y hay mujeres que no se visten mamás según la halajá, pero su vestimenta es menos llamativa que las que sí. ¿Najón? ¿Qué? Ese tema es muy triste, por ejemplo, en el tema de las pelucas. Según la halajá, vamos a ver que una de las mitzvot que tiene la mujer casada, esto sí ya es una mujer casada, es que tenga el pelo cubierto. O sea, la shelah, ¿con qué? El pelo se puede cubrir con un pañuelo, se puede cubrir con un sombrero, se puede cubrir con un casquete, ¿cómo se llama esos? Gorra, ¿sí? Y se puede cubrir, según algunas opiniones, con una peluca. ¿Por qué? Porque a pesar de que parece pelo, pero como no es el pelo natural de la mujer, entonces hay poskim que dicen que eso se considera pelo cubierto. Hay quienes totalmente lo discuten y no lo aceptan, y dicen de que eso es lo que se llama maritain. Más de maritain. Maritain es de que si eso parece el pelo de la mujer, entonces ¿de qué me sirve? ¿Sí? ¿De qué me sirve de que se cubra con una peluca? ¿Qué? Ashab. Hay quienes dicen que las pelucas que se permitieron en una época eran pelucas que se notaban que eran pelucas. O sea, que a 10 kilómetros se notaba de que no es el pelo de la mujer. Pero hoy en día hay pelucas que son más bellas que el pelo de la mujer. Y son más llamativas. Entonces, eso es lo que la halajá permitió.
muy dudoso. Muy dudoso. Entonces, aquí vemos cómo, sí, el ladrón puede, Jalila, ¿no? Pero el que quiere transgredir y quiere encontrar la manera de cómo penetrar dentro de la halajá, y aparentemente lo va a hacer de manera permitida, de que eso es problemático, ¿sí? Y se puede tener, como tú dijiste, una falda bien larga, pero ajustada, o de un color muy llamativo, o de que se le nota todo. Entonces, otra vez, o sea, perdemos todo el concepto de la tzniut. La tzniut no es solamente de que el cuerpo esté cubierto, sino que la actitud de la mujer en su forma de caminar, en su forma de actuar y de ir, de hacer las cosas, lo haga de una manera recatada. El mismo perfume, ¿no? ¿Ah? El mismo perfume. Mejor, ¿verdad? Perfume. A veces uno entra en ascensores y se asfixia, o sea, tiene que poner una cámara de que... No. Cámara antiperfume. Incluso ahorita hay perfumes que ya vienen con feromonas, ¿no? ¿Con qué? Vienen con feromonas femeninas precisamente para... Están diseñados para Están diseñados para provocar. Para provocar, exacto. Provocar. ¿No? Interesante. No conocía. Esa es la halajá según la mayoría de los poskim realmente. Pero la Mishnah Brura, Hafetz Haim, de Kamuban, de los grandes Gdolei poskim de nuestra generación, que todos vamos de acuerdo a sus halajot, él opina que el shock al cual se refiere la halajá no es toda la pierna desde arriba hasta abajo, hasta la planta del pie, sino hasta la rodilla. Entonces, de acuerdo a su opinión, el shock básicamente termina allí, en la rodilla. Entonces, según su opinión, no habría obligación de cubrir la pierna de la mujer debajo de su rodilla, ni por medio de una falda y no por medio de medias. Y a pesar de que la Mishnah Brura es miut, es aparentemente una opinión que no es la de la mayoría, pero como sus psakim se aceptaron, sus veredictos fueron tan aceptados dentro de Am Israel, y cuando se habla de la Mishnah Brura se habla como del posek más importante, y fueron aceptados dentro de Am Israel, y muchas mujeres se acostumbraron como él, y no podemos poner de lado su opinión. Entonces, aquellas mujeres que no van con faldas totalmente largas hasta abajo, y a pesar de que no se pongan medias que le cubran la parte de abajo de sus piernas, entonces, de acuerdo a la Mishnah Brura, están cumpliendo con la halajá. Pero vadai que, por lo menos, también según la opinión de la Mishnah Brura, vadai que la mujer tiene que utilizar faldas que le lleguen por debajo de la rodilla. Sotomere. Esto quiere decir que cuando una mujer está sentada, entonces muchas veces, como van, la vestimenta se encoge. Entonces, si una mujer va a tener una falda que le llega exactamente hasta la rodilla, cuando se siente, va de ahí de que esa parte ya se le va a ver de manera normal. Entonces, por eso, la mujer tiene que tener cuidado de que sus faldas se adecúen a esa situación, que también cuando esté sentada tenga cubierta bien sus rodillas hasta un poquito más abajo. Eso es básicamente lo que debe cuidar la mujer. Volviendo a lo que dijo Daniel, y lo que... ¿Quién preguntó de los pantalones? Jaime. Sin entrar ahora en detalle ahora de pantalones, tipo de pantalones, pantalón de hombre, pantalón de mujer, pantalón de hombre y mujer, pantalón de mujer y hombre,
medio pantalón, 3/4 pantalón. En general, nuestros jajamim dijeron que el pantalón no es una vestimenta para mujeres. Y esto está, como van, basado en lo que dice el pasuk: Lo tilbash gever simlat isha. El hombre no debe utilizar vestimenta de mujer. Y también al revés, el pasuk dice que la mujer no debe utilizar vestimenta de hombre. ¿Eso refiere al tefilín y al tzitzit, no? No, también. Zotomeret, según la halajá, teóricamente una mujer que quiere cumplir mitzvot que dependen del tiempo, las puede cumplir, ¿no? Ya fe. Pero hay ciertas mitzvot que, como son especiales para los hombres y también manifiestan un aspecto que se relaciona con la vestimenta, entre ellos está el tema del talit y de tefilín. Entonces, nosotros no estamos a favor de aquellas mujeres que van al cótel y que sus esposos no se ponen tefilín, pero ellas sí se ponen tefilín. ¿Conocen esas personas? Sí, o sea, ellas son mahmirot, que ellas sí se ponen. Le preguntas, ¿y tu esposo ahí se puso tefilín? ¿Él sí tiene? No, mi esposo no. Yo soy mahmira, pero mi esposo no. Ahora, pero en el invierno las mujeres suelen ponerse sudaderas. O sea, sudaderas hoy en día ya se considera como algo unisex, sí, o sea, se ponen, ¿qué? Zotomeret, paraguas, ¿sí? Entonces, paraguas, hombres y mujeres usan paraguas, camperas, chamarras, chales, yo qué sé, todas esas cosas, son cosas de que, a no ser de que se vea que es exclusivamente para una mujer, eso ya es otra cosa, pero en general, ¿no? Decían que mire un muchacho en la calle que estaba con Kisurosh. No, era árabe, Ulay, te confundiste. Tenía la kafía. ¿Sabes lo que es la kafía? Sí. Sí. ¿Quién? Bueno, lo que sucede es que en la antigüedad no usaban los hombres pantalones. Rega, Najón. Entonces, el problema lo vamos a ver más a detalle, ¿sí? Pero el problema del pantalón es doble. Es primeramente el loilbash, de que es una vestimenta que básicamente es masculina. Segundo, no es tzanúa, porque las partes del cuerpo se manifiestan mucho más que cuando va la mujer tiene una falda. Entonces, esos son los dos problemas más serios que hay en el tema de los mijansayim, de los pantalones. ¿Qué? Entonces, a veces la halajá está entre lo que sí se puede y lo que no se puede. Pero a veces la halajá también está entre dos cosas que no se pueden y la pregunta es cuál es peor y cuál es menos peor. ¿No? ¿Conocen eso? Sí. Es mucho, en la política se habla mucho de eso. O sea, ¿cuál político es menos peor que el otro? O sea, porque buenos no hay. No, Tom, nadie me escucha. Tom, siga. Ya, esto es Bemete una pregunta que le hicieron una vez al Rabo de Yosef. Si una mujer tiene que elegir entre dos opciones, o sea, Makavana, o sea, si nosotros tenemos que elegir entre dos opciones para aconsejarlo a una mujer que no quiere ir mamash según la halajá, pero dice, o me pongo pantalones o me pongo minifalda. ¿Qué es preferible? No es que es preferible para el hombre que la mira, que es preferible alágicamente para la mujer. ¿Qué? Lama, ¿por qué? Deja la piel descubierta, exacto, y el pantalón pues solamente es vedado, nada más para así como que... Mejor. Entonces, Bemet, el Rabo Baya Yosef se basa en una halajá respecto, no me acuerdo exactamente ahora, pero el tema es de otra prohibición que es la de escuchar a mujeres cantando. Y ahí habla, ahora ese tema es muy actual, a veces en el ejército hay noches así culturales donde soldados cantan, a veces soldadas también cantan.
y los soldados religiosos muchas veces no quieren participar de eso, y bueno, hay problemas, cómo solucionar cuando el ejército prácticamente les exige que se tienen que quedar ahí, ellos quieren salir. Hubo problemas con eso y sigue habiendo discusiones al respecto. Entonces ahí la Gemara, creo que es en Sotá, no acuerdo exactamente en dónde, la Gemara trata y dice de que hay dos casos. Hay un caso en el cual hombres cantan y las mujeres contestan al canto, o al revés, que mujeres cantan y los hombres contestan al canto de las mujeres. O sea, en la técnica del... Entonces ahí la Gemara habla de que la Gemara dice que esto está prohibido y está prohibido. Entonces la Gemara, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué me tienes que decir si las dos cosas están prohibidas? ¿Cuál es la diferencia? Entonces no. Dice la Gemara, para ver qué hacer en un caso donde no podemos solucionar. O sea, alguna de las dos cosas se va a hacer. La pregunta es, ¿qué es lo menos prohibido? Entonces, si no me equivoco, la Gemara dice que ahí lo que es peor que los hombres empiecen cantando y que las mujeres contesten. Hablamos pero de aquí se aprende el yesod, el fundamento, de que a veces las opciones no son lo bueno y lo malo, sino lo malo y lo menos malo. Entonces el Rabo vaya, ahí dice que que vaya con pantalones y no con minifalda. Eso es obvio porque ahí básicamente por lo menos el cuerpo está cubierto. Najón de que se nota por ahí, pero por lo menos la tzniut se cuida un poco mejor en ese caso. ¿Qué? Tengo entendido de que uno puede escuchar a una mujer si no la conoce. Najón, Si no la conoce, uno puede escuchar el canto. Vamos a llegar a ese tema también. Si la conoce, si no la conoce, si la está viendo, si no la está viendo, si está viva, si está muerta, si la escucha por radio, si la ve por televisión, o si es hay discusión al respecto. Pero en general el consejo siempre es, hay Baruch Hashem muy buenos cantantes, hombres, sí, y muy buenas canciones. Y por eso hay que procurar de escuchar solamente de hombres. Entonces, bueno, Bezrat Hashem, la próxima vez vamos a seguir hablando un poco de este tema, también el tema de la educación a los niños, o sea, cómo se educa a los niños y a las niñas, especialmente al tema de la tzniut, y los pantalones, y ropa, y etcétera, etcétera.